Un gusto saludar a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta conferencia de la segunda jornada de investigación, jornadas organizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Inicialmente, quisiera agradecer al instituto en la persona de su director, el doctor Gustavo Chan, por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes algunas reflexiones en este espacio académico. Aprovecho también para felicitar y agradecer a todo el personal administrativo del instituto por todo el apoyo que nos brindan para la realización de nuestros proyectos, felicitarlos por la organización de estas jornadas y también saludar a mis colegas, amigos, investigadores, docentes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho. El tema que hoy quiero compartir con ustedes a lo largo de esta hora es el tema relacionado con las perspectivas para que pensemos en un estado ecológico de derecho en el contexto del antropoceno, en el contexto de crisis ecológica en el que vivimos y que ha sido puesto en evidencia con la actual pandemia del virus SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19 y de qué manera podemos incorporar en nuestros procesos de decisión una nueva racionalidad ecológica. En ese sentido, el proyecto que yo coordino en el instituto se desarrolla desde agosto del año pasado, fue inscrito en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica bajo el número 2395-2020 y se intitula Dimensiones del Estado Ecológico de Derecho en el Antropoceno. Fundamentos epistemológicos y una hermenéutica jurídica ambiental para un nuevo paradigma de sustentabilidad que nos permite una relación de mayor armonía con nuestro entorno natural, respetando los límites biofísicos del planeta. Las reflexiones que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy parten de cuatro caminos. El primero de ellos se refiere al equipo de investigadores que desarrollamos el proyecto. El segundo de ellos, a la importancia de la cooperación para la realización de nuestras actividades de investigación. El tercero es un aspecto bastante sucinto que hace referencia a la metodología que fue adoptada por el proyecto. El cuarto elemento está directamente relacionado con la estructura del proyecto, con el marco teórico, con lo que se ha hecho en ese proyecto, con los desafíos, con las perspectivas, de aquello que se propone con este trabajo de investigación. Con respecto a ese primer punto, el equipo de investigadores, bueno, me gustaría presentarme. Mi nombre es Carlos Peralta, yo soy profesor catedrático de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Costa Rica, soy profesor integral, a tiempo integral, soy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, coordino el grupo de pesquisa Derecho y Sustentabilidad Ecológica, que es un proyecto de extensión docente, escrito en la Vicerrectoría de Acción Social. Tengo estudios de postdoctorado en Derecho Ambiental por la Universidad Federal de Santa Catarina, postdoctorado en Derecho Tributario Ambiental por la Universidad del Estado de Río de Janeiro y doctorado en Derecho Público por esa misma Universidad del Estado de Río de Janeiro. Además, soy graduado de la Universidad de Costa Rica, nuestra Facultad de Derecho. Me acompaña en el desarrollo de nuestra investigación la querida colega y amiga académica, la profesora doctora Marcela Moreno Buján, quien es actualmente nuestra decana en la Facultad de Derecho, recién electa en septiembre de este año. La profesora Moreno tiene estudios de maestría y estudios doctorales por la Universidad de Buenos Aires y también es graduada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Nosotros desarrollamos nuestra investigación partiendo de una idea de estrecha cooperación académica que nos permitió establecer una serie de lazos, una serie de brazos investigativos que tiene una estrecha relación con grupos de investigación en Derecho Ecológico de universidades de Brasil. Nos acompañan el profesor José Rubén Morato Leite de la Universidad Federal de Santa Catarina, que lidera el YPDA. Nos acompaña la profesora Annalise de Cal, el profesor Pedro Curvelo, que lideran el grupo de pesquisa Yemaji de la Universidad Federal Fluminense. Nos acompaña la profesora Germana Parente
Melchior, que lidera y coordina el Ecomplex de la UNI7 de Ceará. Nos acompaña el profesor Patrick Ayala, del grupo de pesquisa Just Clima, el profesor Iribaldo del JEPSI, y todos esos grupos de investigación. Además, tenemos una estrecha cooperación, una constante cooperación en la cual trabajamos temas de derecho ecológico. Además, el proyecto forma parte de una red, que es la red DUTSITE, coordinada por la profesora Alexandra Aragón de la Universidad de Coimbra, red que trabaja la temática de la justicia territorial, de los conflictos ecológicos y de la importancia de ese diálogo que tiene que tener el derecho con sistemas de información geográfica que nos permitan tener un panorama claro, ¿verdad? Una especie de radiografía de cómo tenemos que lidiar con esos conflictos ecológicos. Además de esa cooperación internacional, el proyecto cuenta con un gran apoyo de cooperaciones relacionadas con proyectos de extensión docente, con trabajos comunales universitarios y proyectos culturales. Tenemos la cooperación del GPDS, que coordino, y en el cual también la profesora Moreno me acompaña. Es un proyecto de extensión docente. Tenemos el apoyo del TCU 540 y el apoyo también del Observatorio de Derecho a la Ciudad. Esa red de cooperaciones además fomenta constantemente la participación de estudiantes de nuestra Facultad de Derecho. Actualmente el grupo de pesquisa Derecho y Sustentabilidad tiene aproximadamente 20 estudiantes de nuestra Facultad de Derecho, de diversos ciclos lectivos, y esperamos que ese grupo crezca y que además incorpore a estudiantes de otras unidades académicas. En ese grupo se hacen diálogos sobre sustentabilidad, sobre alfabetización ecológica, sobre perspectivas para que el derecho se pueda ecologizar. En un tercer momento, refiriéndonos propiamente a la metodología del proyecto, la investigación tiene un carácter cualitativo. Tiene un carácter cualitativo y además adopta una estructura histórica, descriptiva y exploratoria que está principalmente orientada en el paradigma de la complejidad, ¿verdad? El paradigma del pensamiento complejo formulado por el gran sociólogo francés, padre de la complejidad, Edgar Morin. Ese paradigma de la complejidad es fundamental para poder entender las perspectivas que tenemos para construir un Estado ecológico de derecho, porque el pensamiento complejo, en el contexto del antropoceno, nos lleva a tratar de superar aquello que Edgar Morin llama de cegueras del conocimiento, ¿verdad? Morin nos dice que en nuestro contexto de sociedad de riesgo, de interconexión constante, de acceso a la información, exceso a la información también, ¿por qué no decirlo? Nosotros tenemos una fragmentación del conocimiento. Esa fragmentación nos impide, en el caso concreto de los problemas ecológicos, entender la complejidad de las conexiones que existen entre los diversos aspectos ecológicos de los problemas de la crisis ecológica, que tienen un carácter transfronterizo, que tienen un carácter sinergético, que tienen un carácter intemporal. Superar ese pensamiento que divide, pensamiento disyuntor, que se ha superado porque los problemas ecológicos exigen un diálogo inter y transdisciplinario. En el derecho tenemos que tener un diálogo profundo para poder trabajar con las cuestiones de sustentabilidad ecológica. Tenemos que tener un diálogo profundo con las ciencias naturales, con la economía, con la política, con la filosofía, con la ética, con los saberes culturales. Entonces, esa idea de pensamiento complejo incluso nos lleva, por ejemplo, en el campo de la educación universitaria, a superar aquellas discusiones cartesianas sobre la autonomía entre el derecho público y el derecho privado, como si el derecho público y el derecho privado estuviesen desconectados, como si estuviesen dando respuestas a realidades distintas, lo cual, como ustedes saben, no es así. Entonces, ese pensamiento complejo también nos invita a superar el positivismo jurídico. El positivismo jurídico que encara los diversos problemas de trascendencia jurídica como si fueran única y exclusivamente problemas de carácter exclusivamente normativo, dejando de lado todas las demás variables que entran en el juego de fenómenos objetivos y fenómenos intersubjetivos que nos hacen reinterpretar constantemente una realidad, ¿verdad? Que nos hacen que el derecho busque dar respuesta a una realidad que es cambiante, que es dinámica. Muy bien, teniendo en cuenta entonces el pensamiento complejo, su importancia como base de la investigación jurídica, como guía en la metodología de nuestro proyecto de investigación,
Quisiera pasar entonces al cuarto punto, que es propiamente las reflexiones sobre el proyecto que venimos realizando desde agosto del año pasado. Nuestro proyecto, podríamos resumirlo, que está estructurado en tres fases, en tres caminos. La primera de ellas trata de entender el carácter multifocal del antropoceno. El carácter multifocal porque, si bien nace en el ámbito de las discusiones de la geología, el antropoceno tiene un componente cultural que viene a redimensionar toda la concepción del mundo que tenemos y que viene a exigir de la política, del derecho, de la economía, de las ciencias naturales, una serie de respuestas que nos permitan adaptarnos, que nos permitan reflexionar sobre la mejor forma de entender al antropoceno y darle respuestas, ¿verdad?, a ese contexto histórico específico. Segundo momento se refiere a las posibilidades de hablar de una epistemología ecológica. Una epistemología ecológica que nos invita a hablar de, ¿por qué no?, derechos de la cuarta dimensión, que serían los derechos de la sustentabilidad ecológica. ¿Cuáles son esos derechos? ¿En qué consisten? ¿Cuál es su contenido esencial? ¿Cuál es su núcleo duro? ¿Y cuál es su relación con nuestras libertades y nuestros derechos sociales? Es decir, ¿cuál es la relación con los derechos humanos? Y al mismo tiempo, ¿en qué medida podrían llevarnos a superar el paradigma clásico antropocentrista y pensar en paradigmas más ecocentristas, más biocentristas? Tercer momento está dedicado al tema de la hermenéutica ecológica. ¿De qué forma principios orientadores del derecho ecológico pueden contribuir para orientar un activismo judicial progresista que vaya de la mano con esos derechos de la sustentabilidad que hablábamos, que son parte de la nueva epistemología ecológica, que permitan hacer efectivos los principios de progresividad y no regresión en materia ambiental, de manera que todos podamos en nuestro día a día gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado? Consecuentemente, que podamos ejercer nuestras libertades psicológicas, nuestras libertades y nuestros derechos sociales. Esos tres ejes, evidentemente, como les decía, están amparados o fundamentados en la idea de pensamiento complejo. Partiendo entonces de esa estructura del proyecto, el proyecto busca concretamente tres aspectos o tres objetivos concretos. Uno, fomentar el análisis, fomentar el debate en temas de sustentabilidad ecológica. Crear la espinita de que tiene que ser discutido el tema del antropoceno en todas nuestras decisiones, de que las cuestiones ambientales tienen que ser transversales en los planes de estudio, ¿verdad?, que tienen que ser incorporadas en las diversas áreas del conocimiento. No podemos hablar del derecho ambiental solo en los cursos de derecho ambiental, ¿verdad? La cuestión ambiental pasa también por la discusión del derecho penal ambiental, del derecho administrativo ambiental, del derecho internacional ambiental, en fin, de la idea de complejidad, de la idea de que todas las áreas de conocimiento jurídico están interligadas. Eso nos lleva al segundo objetivo, que es comprender la complejidad socioambiental. La complejidad socioambiental tiene múltiples aristas, tiene múltiples perspectivas, tiene lenguajes distintos, tiene realidades distintas. Y es fundamental entonces tener bases epistemológicas que nos permitan entender esa realidad, esa complejidad socioambiental, para que el derecho pueda ser efectivo, para que el derecho logre dar respuestas adecuadas en un tiempo oportuno. El tercer objetivo sería, ahí sí la parte exploratoria, proponer caminos que sean sustentables. Y esos caminos tienen que ser propuestos a partir de la investigación, del análisis sobre esa nueva epistemología y hermenéutica ecológica. ¿De qué manera podemos trazar caminos más verdes para que en nuestras vidas los derechos de la sustentabilidad nos permitan respetar los servicios ecosistémicos, la integridad de nuestros ecosistemas y al mismo tiempo respetar nuestros derechos humanos, viabilizando en el tiempo la idea de desarrollo? La idea de desarrollo que, recordemos, está directamente limitada por los límites biofísicos del planeta. Si continuamos en este ritmo acelerado de crecimiento económico continuo, que no respeta las fronteras de riesgo ecológico, muy probablemente nos estamos dando a corto plazo, a mediano plazo, un jaque mate, en el sentido que la propia naturaleza va a colocar límites a esa perspectiva de desarrollo que ha sido adoptada desde la revolución industrial.
Muy bien, entonces en ese primer camino el proyecto busca entender el antropoceno, qué es el antropoceno, cuáles son sus características, cuándo fue propuesto, cuál es esa perspectiva multifocal del antropoceno. Tiene un componente geológico, pero ese componente geológico que fue un detonante para pensar que estamos en una nueva era geológica, resulta que comenzó a tener una trascendencia enorme en el ámbito de las ciencias sociales. Comenzó a discutirse de qué manera se puede replantear la relación entre seres humanos y naturaleza, y entonces en ese antropoceno, la idea de complejidad, como les decía, es fundamental, ¿verdad? La idea del paradigma de complejidad es fundamental para establecer procesos dialógicos, procesos de reflexión, que nos permitan, a partir de un marco teórico específico, entender todas esas variables que están inmersas en ese nuevo fenómeno cultural que es el antropoceno. Entonces, fundamental para el proyecto ha sido el tener un marco teórico sólido que parte de la idea de Paul Crutzen del reconocimiento del antropoceno como una nueva era geológica, pasa por la idea de abordar, de analizar la teoría de la sociedad de riesgo de Ulrich Beck, pasa también por estudiar, analizar la idea de los límites biofísicos del planeta propuesto por Johan Rockström, que es el coordinador del Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo, ¿verdad? Sus límites son fundamentales para trazar los caminos que el derecho tiene que tomar para establecer normas jurídicas ecológicas efectivas. Entonces, todo este marco teórico, junto con otros autores, ha sido fundamental para entender que el antropoceno parte de una idea que nos dice Bruno Latour. Nosotros a lo largo del tiempo, desde la primera revolución agrícola, pasando y acelerándose con la revolución industrial, luego con la gran aceleración de la segunda mitad del siglo XX, nosotros creamos una especie de frontera entre la historia de la naturaleza y la historia cultural de nuestras civilizaciones, como si los seres humanos no dependiéramos de nuestro entorno natural para desarrollarnos. Es decir, nosotros de una manera ficticia, artificial, dividimos la historia de nuestra biosfera, dividimos la historia de nuestro sistema terrestre y nuestra historia cultural, no integrando elementos ecológicos, no integrando elementos de racionalidad ecológica en el derecho, en nuestros procesos de decisión del día a día, en la política, en la economía. Eso evidentemente nos está llevando a un punto de inflexión, a un punto en el cual temas relacionados con el cambio climático van a ser parte de nuestro día a día. Temas relacionados con la contaminación de las aguas o la falta de acceso a agua potable serán parte de nuestro día a día. Y eso, repito, ha quedado más que evidenciado con la actual pandemia que nos aqueja desde el año pasado. Les decía entonces, el conocimiento del antropoceno pasa por una propuesta realizada por Crutzen en conjunto con Stormer, ¿verdad? En la cual ellos dicen que logramos superar la era geológica del Holoceno. Es decir, que el impacto que tenemos los seres humanos en nuestra biosfera, en nuestro sistema de la Tierra, es tan grande que prácticamente nos hemos convertido en una fuerza geológica. Hemos detonado incluso la posibilidad de que nuestra especie tenga el futuro del planeta como lo conocemos actualmente en sus manos. De tal forma que inclusive podríamos ser agentes de una sexta extinción en masa. Entonces, el antropoceno, repito, nace de una perspectiva geológica, pero llega a un punto, a una trascendencia tal que se convierte en un fenómeno cultural que además tiene una dimensión temporal, trazan los expertos. Una posibilidad de establecer esa dimensión temporal, ese origen del antropoceno, la propuesta por Crutzen, ¿verdad? Hay otros autores que proponen otros momentos, en la cual ellos dicen que el antropoceno se inicia en la revolución industrial, como un primer momento. En un segundo momento, ellos dicen que es fundamental el proceso de la gran aceleración de la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Toda esa serie de indicadores que a partir de la segunda mitad del siglo XX evidencian que estamos provocando una huella ecológica que supera la biocapacidad de nuestro planeta y que nos tiene en un tercer momento en el estado en que nos encontramos actualmente, una modernidad reflexiva, diría Ulrich Beck.
un espacio, un momento de preguntas de qué fue lo que ocurrió, por qué no nos dimos cuenta y qué podemos hacer. Estamos en un momento, nos diría Boaventura de Sousa Santos, de preguntas muy fuertes. El antropoceno exige preguntas muy fuertes, pero que infelizmente nuestra irresponsabilidad organizada hace que tengamos respuestas muy débiles y muy tardías. Entonces, en ese momento de modernidad reflexiva es donde nos encontramos, y es el momento que exige pensar en investigaciones como la que venimos realizando. ¿Cuáles son los cambios que tenemos que tomar y de qué maneras podemos tomar? Entonces, esa dimensión temporal del antropoceno nos hace pensar lo siguiente. Si bien con Bruno Latour, en una diapositiva anterior, hablamos de la frontera imaginaria, de la división que creamos a lo largo de la historia de la humanidad entre entorno natural y capital artificial creado por los seres humanos, resulta que el antropoceno provoca lo que podríamos llamar de gran hibridación. Nos pone en jaque y nos dice, no es posible que continuemos con esa división entre entorno natural y entorno humano. Son parte de una misma moneda, son parte de una amalgama. Entonces, en ese contexto del antropoceno, lo cierto es que tenemos una idea natural de la naturaleza. La naturaleza salvaje no existe más, ¿verdad? Incluso podríamos decir que en nuestro contexto social de riesgo, el ambiente natural de los seres humanos es el ambiente artificial, es la ciudad, curiosamente. Esa idea natural de la naturaleza es la que nos exige pensar de qué forma podemos establecer algunos límites a la acción humana, de manera que se respeten las fronteras de riesgo ecológico. Esa idea natural de la naturaleza nos lleva también a hablar del plastiglomerado. El plastiglomerado ya es una serie es un híbrido, ¿verdad? Es un material que fue encontrado en una playa de Hawái, en el cual se llegó a determinar mediante análisis técnicos científicos que ese plastiglomerado tenía elementos naturales, tenía arena, en fin, tenía otra serie de elementos naturales, pero tenía plástico también. Entonces, nosotros como agentes de cambio, como agentes ecológicos, tenemos que tener muy claro que esa gran hibridación nos exige una reflexión de cómo recuperamos y cómo entendemos que la historia del sistema de la Tierra, la historia de la biosfera y la historia de los seres humanos están intensamente ligadas. Sobre esa idea, entonces, tenemos que partir que hoy en día, actualmente es innegable, que la idea del antropoceno escapa única y exclusivamente al debate académico. Va más allá del debate de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, y va creando paulatinamente una representación social. Constantemente vemos en los noticiarios, en las revistas, en libros académicos, en los debates que tenemos en la academia, cuestiones relacionadas con cambio climático, ¿verdad? Con seguridad alimentaria, temas relacionados con acceso al agua, es decir, temas relacionados con lo que tenemos que llamar los derechos emergentes de la sustentabilidad ecológica. Se crea una representación social y esa representación social nos parece que se ve fortalecida, por decirlo de alguna manera, con la actual pandemia. Se coloca en evidencia con la actual pandemia que algo no anda bien en la relación entre seres humanos y naturaleza. Y entonces, tenemos que tener algo presente. Resulta que en ese antropoceno, que nos exige repensar ese contexto histórico que fue dividido de manera ficticia por los seres humanos, no tenemos en nuestro planeta un lugar que podamos llamar de lugar desconocido, como hacían los colonizadores, ¿verdad? En su momento de venir al Nuevo Mundo, al llamado Nuevo Mundo. Los seres humanos prácticamente hemos tenido alguna influencia en mayor o menor grado en todos los ecosistemas del planeta Tierra. Hemos provocado distorsiones en esos ecosistemas y prácticamente que hemos cartografado todo el planeta. Y desde esa perspectiva es fundamental para poder entender ese antropoceno que estamos analizando en esta primera parte del proyecto, el estudio de los límites biofísicos del planeta, el estudio de las nuevas fronteras planetarias establecidas por Johan Robson, les decía, que es el coordinador del Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo, cómo entender esas fronteras planetarias. Y vean que incluso ya en el 2019, febrero del 2019, ya está clarísimo que el tema del cambio climático adquirió la categoría de Gold Standard. Es decir, que existe 99.9999%, ¿verdad?,
de certeza científica de que los seres humanos sí estamos provocando una distorsión de tal magnitud que somos nosotros los que estamos acelerando el tema del cambio climático, ¿verdad? Benjamin Santer coordinó un estudio que fue publicado en la revista Natural Climate Change y él publicó un estudio directamente relacionado con esa característica del del gold standard, perdón, relacionado con el tema del cambio climático. Aquí les dejo una recomendación de actualmente un documental sumamente interesante que está disponible en Netflix sobre esa idea de romper los límites biofísicos del planeta, ¿verdad? La ciencia de nuestro planeta. Cómo entender que esos límites biofísicos, si son rotos a lo largo del tiempo, van a provocar una inestabilidad a tal magnitud en la historia de nuestra biosfera que van a comprometer nuestra propia idea de desarrollo. Teniendo en cuenta eso, nos aproximamos entonces a algunas primeras observaciones sobre el antropoceno, ¿verdad? En términos generales, grosso modo, podemos decir que los problemas ambientales, los problemas ecológicos que dijimos son complejos porque son transfronterizos, son interconectados, son intemporales, son desiguales, son sinergéticos, no respetan las fronteras trazadas por los seres humanos. Esos problemas ambientales en el antropoceno constituyen una característica específica de nuestro modelo de desarrollo. Nuestro modelo de desarrollo tiene como característica el provocar problemas ecológicos. Y al mismo tiempo, esos problemas ecológicos son una consecuencia de nuestro modelo de desarrollo. Es decir, tenemos lo que podríamos llamar de una sociedad de alta entropía. Una sociedad que no ve las leyes de naturaleza, ¿verdad? En su modelo de desarrollo, que utiliza combustibles fósiles, que incentiva y orienta el consumismo excesivo, el consumismo inconsciente, y que además tiene una incapacidad de lidiar con todo el proceso de descarte, con todo el proceso de evolución, ¿verdad?, de energía a nuestro sistema de la Tierra. Creemos de alguna manera que nuestra biosfera es una especie de almacén de recursos naturales que podemos utilizar sin ningún tipo de responsabilidad y que consecuentemente después también entendemos que ese mismo sistema de nuestra biosfera, además de almacén, es un depósito en el cual podemos dejar todos nuestros residuos. ¿Verdad? Nuestro modelo de desarrollo está calcado en una idea de obsolescencia planificada, ¿verdad? Estamos estructurados para comprar y reflexivamente un proceso de transumo que parece no detenerse y que parece no pensar que el sistema de la Tierra es un sistema cerrado. El sistema de la Tierra exige contención de nuestras acciones. Eso nos lleva evidentemente a trabajar en nuestro proyecto con el tema de la huella ecológica. Cómo esa huella ecológica está calcada por varios factores y uno de ellos es la característica de una enorme afluencia, producción de riqueza en el antropoceno, pero al mismo tiempo hay que tener muy claro esa producción de riqueza es distribuida de forma desigual. Profundas desigualdades sociales van de la mano con profundos conflictos ecológicos. Y eso nos lleva al tema de la huella ecológica y nos lleva al actual escenario que nos dice que si seguimos en ese ritmo, muy probable para el 2050 vamos a necesitar aproximadamente 3 planetas para poder mantener nuestras aspiraciones de desarrollo, lo cual es inviable, lo cual es imposible y lo cual nos va a llevar a serias crisis climáticas, hídricas, etc. Se trata entonces, claro, de un tema de eficiencia de recursos. Y les decía que la pandemia trajo la necesidad de incorporar en este proyecto la variable del SARS-CoV-2, del virus de la COVID-19. Y nos lleva a plantearnos lo siguiente: la pandemia en realidad es parte de una crisis civilizatoria. Es una crisis que está dentro de otra crisis, ¿verdad? Dentro de las crisis del antropoceno, que coloca en evidencia todas esas crisis porque las hace dramáticas, nos hace conscientes de que hay poblaciones que viven constantes cuarentenas fuera de la pandemia, ¿verdad? Poblaciones vulnerables que están siempre en constante confinamiento y al mismo tiempo también esa crisis de la pandemia agrava las otras crisis políticas, económicas, éticas, civilizatorias, ¿verdad? En el fondo. Entonces esa pandemia además nos muestra cuando se inició a inicios del año pasado, las interconexiones ocultas y que no logramos observar, ¿verdad? Provocó en el corto plazo una convulsión global y al mismo tiempo una conciencia planetaria de la fragilidad humana.
Curiosamente, ese fenómeno que se dio a inicios del año anterior, paulatinamente lo hemos ido perdiendo. Lo hemos ido perdiendo y nuevamente estamos recuperando aquel ritmo cronometrado, acelerado, consumista, despreocupado con las cuestiones ecológicas. Pero bueno, el punto es que la pandemia, que surgió en una ciudad que de los cuales pocas personas tenían referencia, Wuhan, capital de Hubei en China, era una ciudad que, como les digo, poca gente tenía conocimiento sobre su existencia, de repente provoca toda una convulsión global y nos alerta sobre la necesidad de repensar nuestra relación con la naturaleza. El tema de la COVID-19, del virus SARS-CoV-2, también nos lleva a pensar cuál fue la causa. Pareciera que tenemos que pensar que en realidad es más que una enfermedad causada por zoonosis, ¿verdad? Hemos tenido alguna especie de spoilers de diferentes virus que han saltado de animales a humanos en los últimos 20 años. Tenemos el SARS en el 2002, la gripe aviar en el 2004, la gripe porcina en el 2009-2010, y la que nos ha comprometido más, la que nos ha exigido un poco más de resiliencia, sin duda alguna, es la provocada por la COVID-19 del 2020, en la cual todavía nos vemos involucrados, nos vemos limitados. Muy bien, esos spoilers entonces nos llevan a decir lo siguiente, a pensar lo siguiente. Cuando hablamos de esa enfermedad, que evidentemente es una enfermedad zoonótica, también tenemos que entender que ella tiene una relación sumamente profunda con la crisis ecológica. Entonces tiene que ver también con la forma y el modelo de Estado que queremos para el futuro. Tiene que ver con la posibilidad de un nuevo pacto ecológico cosmopolita. ¿Por qué? Porque evidentemente hay que atacar los síntomas, pero eso no es suficiente. Tenemos que también entender y atacar las causas que provocaron ello. Es decir, las vacunas son fundamentales actualmente para lograr en algún momento retomar nuestra normalidad, muy probablemente en algún momento del próximo año, pero eso no es suficiente. Tenemos que tener en cuenta que la pandemia del SARS-CoV-2 también nos hace repensar nuestra relación con la naturaleza. ¿Qué aumenta el riesgo de pandemias zoonóticas? ¿Verdad? En ese sentido tenemos que pensar en que lo aumenta es esa relación depredatoria que hemos tenido con nuestro entorno natural, es la sobreexplotación de la vida silvestre, es el desarrollo urbano e industrial sin planificación, es una alta demanda de proteína animal, ¿verdad? Que nos hace crear prácticamente bombas biológicas, ¿verdad? Que atentan contra nuestra seguridad alimentaria. Tiene relación, evidentemente, con la expansión de la frontera agropecuaria, la intensificación de la agricultura. Tiene relación con nuestra huella de carbono, con toda la forma en que lidiamos con nuestra forma de transporte, nuestro uso de energías de combustibles fósiles. Tiene que ver con la cadena de alimentos y claro que tiene que ver con el tema del cambio climático. Entonces, un libro sumamente interesante, Boaventura de Sousa Santos, algunas orientaciones en conjunto con otros teóricos sobre la pedagogía de este virus, sobre lo que nos enseña este virus y principalmente sobre cómo esas enseñanzas nos tienen que orientar para un nuevo camino, un camino más sustentable, un camino que evite que esto se repita de manera más frecuente a futuro. Entonces, muy bien, esto es importante tenerlo presente. En octubre de este año salió la noticia publicada de que varios especialistas de la salud, médicos, profesionales, piden vehementemente a los gobiernos en carta abierta adoptar medidas inmediatas, fuertes, consistentes, que permitan atacar el cambio climático, ¿verdad? Fue lanzado un informe especial sobre cambio climático por la OMS, Cambio Climático y Salud, ¿verdad? De cara a la COP26, alertando, advirtiendo, repitiendo que la quema de combustibles fósiles está prácticamente provocando una sentencia de muerte, una sentencia de restricción fundamental para la libertad de todos los seres humanos por comprometer de manera seria la dinámica de nuestros ecosistemas. Los impactos del cambio climático, además, en la salud de los seres humanos, son muchísimo más dramáticos en poblaciones vulnerables, en poblaciones desfavorecidas. Entonces, hay que tener muy en cuenta que temas relacionados con la quema de combustibles fósiles están causando actualmente 13 muertes por minuto en todo el mundo. Entonces es un tema que tiene que ser fuertemente debatido y que nos lleva nuevamente a entender que en ese contexto de sociedad de riesgo, en ese problema que es el objeto de estudio de nuestra investigación,
El problema al cual nos enfrentamos y al cual el derecho ecológico tiene que buscar una posible respuesta es ese problema del antropoceno en el contexto de sociedad de riesgo que nos ha llevado a provocar una situación límite que nos va a comprometer nuestras libertades, que va a comprometer nuestros derechos sociales, que va a comprometer la vida en el planeta tal y como la conocemos. Ese contexto de sociedad de riesgo, entonces, pareciera que tenemos un mundo prácticamente distópico, ¿verdad? Un mundo en el cual la violencia constante, esa aceleración constante, la pérdida de los llamados sustantivos por Boaventura de Sosa Santos, nos hacen pensar en una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias que nos lleven a cambiar esto, que nos lleven a ver de qué manera integramos de verdad en nuestros procesos de decisión y particularmente cómo integramos en el derecho el componente ecológico. ¿Cómo integramos en el derecho el componente ecológico? ¿Para qué? Para orientar caminos, para orientar a las personas a tomar actitudes más responsables que respeten las libertades de los demás en concordancia, en consonancia, ¿verdad? Con el equilibrio ecosistémico. Y en ese sentido podríamos decir que este problema, que es el antropoceno, repito, el problema de la investigación es el antropoceno. Aquí el problema de esta investigación para formular un estado ecológico de derecho no es una antinomia, ¿verdad? El problema que tenemos es un fenómeno de carácter objetivo que requiere un acuerdo intersubjetivo en el cual este antropoceno tiene la particularidad que con su complejidad prácticamente nos sitúa en una especie de laberinto. En un laberinto en donde no sabemos exactamente dónde estamos situados, porque tenemos un problema que estamos enfrentando, pero que resulta que surgió desde hace prácticamente más de 200 años. Comenzó a surgir desde hace 200 años y no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta y ahora nos encontramos en este proceso de reflexión en donde tenemos que llegar a este centro, a este laberinto, a este equilibrio que nos permita establecer una normativa capaz de orientar entonces las decisiones de los agentes individuales, colectivos, gobiernos, comunidad internacional. ¿Cómo hacer eso? Y ahí viene la gran interrogante o las grandes interrogantes. ¿Cómo hacemos para entender ese laberinto y darle respuesta a las salidas que nos van a permitir tomar una mejor decisión? Y ahí viene la segunda parte de nuestro proyecto. La segunda parte de nuestro proyecto, que está en desarrollo, es cómo construimos un estado ecológico de derecho. Y ahí la primera premisa que tenemos que tener, la primera idea que tenemos que tener es: el Estado ecológico de derecho requiere una nueva epistemología. Requiere incorporar ese diálogo que exija los derechos de la sustentabilidad, que exija entender que los derechos de la sustentabilidad son fundamentales para que podamos pensar en derechos humanos, ¿verdad? Entonces, sin un clima estable, ¿verdad?, muy probablemente nuestra libertad física y psicológica y de tránsito se va a ver comprometida. Entonces, esa epistemología ecológica también parte, o el estudio de esa epistemología ecológica, cómo la formulamos, también parte de un marco teórico que aquí coloco algunos referentes. Parte de la idea de ciudadanía ecológica de Andrew Dobson, de alfabetización ecológica de Capra, parte también de una nueva formulación económica. Entonces pensemos en una economía ecológica como la propuesta por Herman Daly, parte de la idea de sustentabilidad ambiental fuerte propuesta por Jeff Winter, ¿verdad? La estructuración o el modelo de Estado ecológico de derecho que tenemos que tener propuesto por el profesor Morato Leiche, parte también por un nuevo constitucionalismo, ¿verdad?, podríamos llamar postconstitucionalismo de carácter ecológico, como propuestos por el profesor Fenster-Seifer y el profesor Sarlet, en el sentido de que tenemos que tener un constitucionalismo distinto, que sea capaz de incorporar esos derechos de la sustentabilidad. Y ahí nos deparamos con lo siguiente: eso requiere de un derecho capaz de establecer diálogos interdisciplinarios. Es un derecho que se salga de la caja disciplinaria y que parta entonces para la adopción de un paradigma de complejidad que nos permita un diálogo constante, continuo, ¿verdad?, con diferentes saberes de las ciencias sociales, con la política, de las ciencias naturales, que tenga una aproximación con conocimientos tradicionales, es decir, un derecho que realmente sea pluralista, un derecho que sea capaz de dialogar con el lenguaje de la economía, al punto de limitarla,
por cuestiones ecológicas. Evidentemente esto nos exige un debate ético y nos exige además pensar en una nueva forma de gobernanza, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es una nueva forma de lidiar, es decir, es un nuevo modelo, es un nuevo pacto de la modernidad. Tenemos que repensar el pacto de la modernidad de tal forma que sí o sí incorporemos la variable ecológica, porque si no las características del antropoceno que se están grabando de manera constante van a provocar serias consecuencias y nos van a exigir adaptaciones rápidas e inmediatas. Es importante tener en cuenta que para hablar de esa epistemología hay una declaración de la UICN en el 2016 que fue adoptado en el Congreso, realizada por la UICN, en donde nos dice lo siguiente: ese Estado de Derecho en materia ambiental, la existencia de instituciones sólidas, son requisitos sine qua non para responder a las presiones ambientales que amenazan la integridad ecológica de nuestra biosfera, de tal forma que se respeten los derechos y principios fundamentales de justicia y equidad. En ese mismo sentido, esa declaración nos dice, si no tenemos ese Estado, si no pensamos en ese Estado ecológico de derecho, a partir de un nuevo pacto de la modernidad, muy probablemente la falta de cumplimiento de esos derechos y obligaciones podrán tornar arbitrarias, subjetivas, impredecibles la buena gobernanza, la conservación y la protección ambiental. Es decir, repito, el Estado ecológico de derecho es una exigencia del antropoceno. Si queremos dar respuesta a todos los problemas que actualmente nos aquejan, hay una necesidad de repensar, a partir de ese nuevo pacto, la forma en que estamos organizados como sociedad, y ahí es fundamental el papel que pueda tener el derecho. Repito, en un diálogo constante con la política, con la economía, las ciencias sociales, las ciencias naturales. Pensamiento complejo es fundamental para entender ello. Entonces vean que aquí lo que estamos hablando es de cómo vamos a esverdear o esverdecer el derecho. Y creo que este es un buen ejemplo. La declaración de la Comisión de Asuntos Económicos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 8 de octubre del 2018, el Comité de ESC expresó lo siguiente: expresó una preocupación creciente por las acciones contaminantes de los estados y por las tímidas acciones que están siendo tomadas en materia de adaptación y mitigación para el cambio climático, alertando, poniendo en evidencia que el cambio climático afecta los derechos de la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento. Y lo hará cada vez más rápido. De manera que si no incorporamos una nueva epistemología ecológica capaz de construir un nuevo Estado ecológico de derecho, es decir, si no pensamos en derechos de la sustentabilidad, en derechos que podríamos llamar, repito, de la cuarta dimensión, que inclusive amplían la idea de los derechos humanos, dándoles un contenido biocéntrico, ecocéntrico, muy probablemente vamos a ver en el corto y mediano plazo que nuestros derechos humanos se van a ver seriamente limitados por las condiciones de clima que está paulatinamente enfrentando nuestro planeta. Esa idea entonces de nueva epistemología parte, ¿verdad?, o está directamente orientada por una sustentabilidad ambiental fuerte, fundamentada en una política de la diversidad y la diferencia, y en la cual yo sustituyo la sostenibilidad débil, aquella sostenibilidad que pensaba más en una justicia intergeneracional, pero que dejaba de lado una justicia interespecies, ¿verdad? Como si los servicios ecosistémicos no fueran fundamentales para esa justicia intergeneracional. Entonces, la sustentabilidad ambiental en sentido fuerte sustituye aquellos tres pilares económicos, sociales y ambientales en los cuales tradicionalmente, al hacer un ejercicio de ponderación jurídica, prevalece por lo general el interés económico, y parte de la siguiente idea: esta sustentabilidad tiene que estar amparada primero, requisitos sine qua non. El primer requisito del ejercicio de ponderación y de proporcionalidad es el equilibrio ecológico, orientado por el principio precautorio. Una vez que yo paso ese piso mínimo, ahí sí es que tengo que considerar cuestiones sociales, ecológicas y económicas, y además le agrego la cuestión geográfica y política. ¿En aras de qué? En aras de esa justicia que tiene que ser ampliada. No es una justicia únicamente intrageneracional, intergeneracional, sino que también es una justicia interespecies. Entonces, esa idea de sustentabilidad ambiental ecológica parte de atender necesidades sociales, ¿verdad?, inherentes al desarrollo regional. Tiene que partir de la idea de promover la cultura
la educación, el saber científico, el pluralismo y el multiculturalismo e incentivar la innovación tecnológica. Pues muy bien, esa sustentabilidad ambiental nos lleva a hablar nuevamente, esa sustentabilidad ambiental fuerte nos lleva a hablar de esos derechos de la sustentabilidad. Una epistemología ecológica exige el reconocimiento de esa cuarta dimensión de derechos fundamentales. De esa cuarta dimensión que va a permitir el ejercicio de las otras tres dimensiones o las otras tres generaciones, que quieran llamarle, y que parte de algunas premisas básicas. Esas premisas básicas serían la idea de un derecho a un clima estable, que me permita ejercer mis libertades, de tal forma que mi derecho a la salud esté garantizado. Un derecho al acceso al agua, pero también al saneamiento básico. Derecho a la seguridad alimentaria, un derecho a la ciudad y lo que yo llamo un derecho a la biofilia. Derecho a la biofilia que viene a traer todo lo que sería o todo lo que está relacionado con los nuevos paradigmas ecocéntricos y biocéntricos, que sería el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, el reconocimiento de los derechos de los animales. La biofilia sería aquella recuperación entre el sentido del ser humano en su entorno natural. Perdimos de vista esa biofilia. Hoy para disfrutar de la naturaleza tenemos que pagar caro. Tenemos que pagar caro y tenemos que recorrer altas distancias. Y aún así, repito, no es, es una concepción natural de la naturaleza. No es la idea natural de naturaleza como naturaleza salvaje. Es una naturaleza alterada por el ser humano. Pues muy bien, evidentemente, esos 5 elementos para que sean efectivos requieren de algo que es importantísimo, que es fundamental, que serían los derechos de procedimientos. Derechos de procedimientos que me exigen el posibilitar en la práctica el reconocimiento de una democracia ecológica, el reconocimiento de que sabemos que a partir de información, participación y acceso a la justicia, yo voy a haber garantizado mis derechos de la sustentabilidad. Y en ese sentido, Costa Rica tiene una deuda pendiente con el Acuerdo de Escazú. Pese a haber sido uno de los países pioneros en promover el debate y la discusión para implementar ese acuerdo, ¿verdad?, que lleva incluso el nombre del municipio costarricense, Costa Rica tiene una deuda pendiente, ¿verdad? Hay una necesidad de incentivar ese debate sobre la importancia de que nuestro país adopte, ratifique el Acuerdo de Escazú y evidentemente considerar, de acuerdo a esa epistemología ambiental y de acuerdo a las consideraciones que vamos a ver sobre hermenéutica ambiental, que ese Acuerdo de Escazú evidentemente no es inconstitucional, como algunos han dicho, ¿verdad? Porque responde a sus derechos de la sustentabilidad y responde a una hermenéutica jurídica ambiental, a principios propios, ¿verdad?, que hacen que ese acuerdo sea fundamental para materializar el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro del 92. Entonces, en ese sentido, esos derechos procedimentales, repito, son fundamentales para garantizar estas 5 ideas: derecho a la ciudad, clima estable, agua y saneamiento, seguridad alimentaria, derechos de la biofilia, derechos de los nuevos paradigmas. Y entonces ahí, en esos derechos de la sustentabilidad, la epistemología ecológica nos exige pensar que la salud tiene que ser entendida a partir de 3 vertientes. Para yo tener salud en el planeta, yo necesito que esos 3 componentes estén altamente ligados. Salud humana, ¿verdad?, salud del ambiente natural, del entorno natural, salud animal. En alguna medida, si esos 3 componentes son considerados, podemos hablar de una salud integral. Esos derechos de la sustentabilidad, entonces, repito, me hacen hablar de un clima estable. La Universidad de Stanford en California nos dice que actualmente la brecha entre las naciones más pobres y las más ricas del mundo es 25% más grande de lo que habría sido sin el calentamiento global entre el 61 y el 2010, de forma que el derecho a un clima estable también tiene una relación muy próxima con el tema de las desigualdades sociales. Queda evidente o ha sido evidenciado por la Climate Trends que las personas con bajos ingresos están más expuestas al riesgo del cambio climático. Tienen 7 veces más posibilidades de morir y 6 veces más probabilidades de sufrir lesiones o tener que trasladarse. Entonces, evidentemente, nuestro derecho a un clima estable es una cuestión de libertades fundamentales, es una cuestión de derechos sociales, pero también es una cuestión
directamente relacionada con equidad y la superación de las desigualdades a nivel global. El otro derecho, la sustentabilidad, el derecho al agua, el saneamiento básico, relación fundamental, directa con las libertades y los derechos sociales en un contexto de responsabilidad organizada. Actualmente, escasez de recursos hídricos, contaminación del agua, falta de saneamiento, tienen evidentemente graves consecuencias en lo que respecta a seguridad alimentaria y en las posibilidades de educación de las familias más pobres del mundo, ¿verdad? Tiene una relación directa entonces con lo que se considera pobreza, pobreza muchísimo más allá de condiciones económicas, sino con posibilidades de un desarrollo integral. En temas relacionados con derecho a la ciudad, definitivamente la urbanización es uno de los grandes desafíos de la sustentabilidad. Según datos eh, de la ONU, para el 2030, alrededor del 60% de la población mundial va a vivir en áreas urbanas y las ciudades existentes para entonces, 60% ni siquiera han sido construidas. En América Latina, el porcentaje de la población que vive en ciudades es de 80% y para esas fechas se estima que será de 90%, siendo la región más urbanizada del planeta. Por otra parte, es innegable que cuando hablamos de derecho a la ciudad hay que tomar muy en cuenta que a pesar de que la ciudad es el ambiente artificial por excelencia del ser humano, las ciudades ocupan apenas 3% del planeta, sin embargo, representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía. Entonces, las ciudades son una enorme fuente de huella ecológica. Y aquí quería resaltar, bueno, se hizo recientemente, ahora en octubre, una jornada organizada por el Observatorio de Derecho a la Ciudad que coordina la profesora Marcela Moreno, y en la cual yo tengo la alegría de poder participar también en ese proyecto. Se organizó una jornada sobre el derecho humano emergente a la ciudad como catapulta hacia la gestión participativa de ciudades sostenibles e inclusivas. Esto es un pensamiento del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que nos permite reflejar la idea de ciudad que tenemos actualmente, una idea de entorno artificial totalmente alejado de los parámetros ecológicos. Es el puente sin ruido, nos dice el alto fachadas de edificios sin nada detrás, jardinero que riega el césped de plástico, escalera mecánica que conduce a ninguna parte. La autopista nos permite conocer los lugares que la autopista aniquiló y la pantalla de la televisión nos muestra un televisor que contiene otro televisor dentro del cual hay un televisor. Y esta última frase podríamos colocarle también el tema de las redes sociales que nos muestran una realidad ficticia que nos conduce a ninguna parte y que nos hace vivir en un mundo distópico. Esta imagen refleja prácticamente cómo vivimos actualmente. Vivimos en cajitas, no solo la cajita que no permite el pensamiento complejo en las áreas del conocimiento, sino también vivimos en cajitas en las cuales nos transportamos irreflexivamente, constantemente, la cajita que es nuestra casa, en una cajita que es nuestro caso, a la cajita que es nuestro trabajo, y nuestros mecanismos de diversión es consumir, probablemente en un centro comercial, comprando cuestiones que no necesariamente vamos a necesitar. En ese sentido, esas cajitas nos hacen prácticamente rehenes, ¿verdad? Nos comprometen nuestros derechos fundamentales sin que siquiera reflexionemos sobre ello. Y eso exige, por ello, el pensamiento complejo, por ese motivo, exige que las cuestiones ambientales también pasan por un tema directamente relacionado con cuestiones éticas, con cuestiones filosóficas, con cuestiones de alfabetización ecológica que permitan una ciudadanía capaz de revertir el estado actual que estamos viviendo. Esta imagen yo creo que es bastante ilustrativa en el sentido de que tenemos un mundo de desigualdades que invisibilizamos, ¿verdad? Desigualdades en las cuales hay gente sometidas constantemente a pobrezas energéticas, a cuestiones relacionadas con dramáticas situaciones en materia de derechos sociales, ¿verdad? Y a las cuales prácticamente no les damos importancia en nuestro día a día por vivir en ese ciclo cronometrado que nos exige la sociedad de consumo. Claro está entonces que en ese contexto de derecho a la ciudad, ¿verdad? En esas cajitas en las cuales vivimos, un derecho a la ciudad nos exige una adecuada
movilidad, una cohesión social, nos exige pensar en barrios inteligentes, lo cual sería una reformulación importantísima. Nos exige pensar en ahorro de energía y recursos hídricos. Nos exige también pensar en la forma en que podemos disminuir la contaminación sónica y también la de visual, el derecho al paisaje, fundamental también. Nos exige pensar en espacios públicos, en cómo construir espacios públicos con áreas verdes funcionales que nos permitan integrarnos como colectividad, ¿verdad? Que nos permitan incluso recuperar la biofilia. También hay una necesidad de pensar en biodiversidad urbana, y en eso el PNUD está haciendo una labor excelente aquí en Costa Rica. Hay una necesidad de pensar en un adecuado manejo, uso del suelo, y hay una necesidad de pensar en una nueva seguridad alimentaria. Bien, en ese sentido, hablar de ciudades entonces es requiere o exige reorganizar el espacio urbano, de tal forma que pasemos de una sociedad de alta entropía para una sociedad de baja entropía. Y evidentemente también exige estimular una nueva dieta urbana, menos dependiente de alimentos industrializados. Curiosamente, hoy uno de los grandes problemas que aquejan a la humanidad es el tema de la obesidad, ¿verdad? Y particularmente el tema de la obesidad infantil. ¿Qué estamos comiendo y cómo afecta eso nuestro derecho a la salud? Tiene muchísimo que ver con esa perspectiva de Estado ecológico de derecho. El tema que les mencionaba de la seguridad alimentaria también va directamente relacionado, de una vez hacemos el link con el tema de los derechos de la biofilia, porque la seguridad alimentaria resulta que nos lleva a pensar en por qué estamos creando bombas biológicas, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo para ello? Tenemos mercados húmedos de especies, tenemos una tenue línea, ¿verdad?, que tiende a explotar especies silvestres. Tenemos un agronegocio que no para de crecer, que aumenta su intensidad y su producción artificial, provocando destrucción natural, provocando sobrepoblación de haciendas, provocando crueldad animal. Entonces eso hay que repensarlo, hay que repensar esa idea de seguridad alimentaria, ¿verdad? Tenemos que también pensar en cómo dentro de ese contexto de los derechos de la sustentabilidad formamos una ciudadanía ecológica donde reflexionemos sobre lo que hacemos y sobre las decisiones que tenemos. No es solo un tema de las acciones que tiene que tomar el Estado o los Estados o la comunidad internacional, sino que los ciudadanos también tienen un papel activo, un papel que es fundamental, tanto para ser responsables en la toma de decisiones propias como para exigir del Estado y de la comunidad internacional acciones concretas e inmediatas sobre los temas que aquejan el entorno natural. Hay una necesidad, ¿verdad? Esos derechos de la sustentabilidad, para que puedan materializarse, también exigen el que podamos migrar de una economía marrón para una economía ecologizada, ¿verdad? Y eso implica necesariamente la adopción de instrumentos económicos de gestión ecológica en ese proceso de transición, que nos permitan complementar mecanismos de comando y control. En materia ambiental, muchas veces la pena, la multa, la sanción, los mecanismos de comando y control son insuficientes, ¿verdad? El derecho ecológico exige precaución, exige prevención, exige adoptar el principio del causante. Entonces hay que adoptar principios como el de proveedor-recibidor, como el principio del causante, repito, que permitan orientar instrumentos económicos de tal forma que se adopten tributos ecológicos, que se adopten pago por servicios ambientales eficientes, que se adopten ecoetiquetados, etc. Y aquí viene también una parte que es fundamental en esa epistemología ambiental. Necesitamos una normativa efectiva. Eso pasa por varios aspectos. Primero, evaluar la hipertrofia normativa que existe en materia ambiental. Se debe buscar una norma ambiental más efectiva, un nodo más coordinado, que no responda a una responsabilidad organizada. Tenemos una dispersión normativa gigante que lo que exige primero es un proceso, ¿por qué no llamarlo así?, de codificación, de ordenar las cosas, ¿verdad? Porque esa dispersión exagerada permite perpetuar la responsabilidad organizada. Necesitamos incorporar el pensamiento complejo de tal forma que indicadores de sustentabilidad puedan orientar esa normativa ambiental, y se necesita evidentemente el diálogo del derecho con saberes científicos, con la técnica, con los conocimientos que disponemos, el diálogo también con los saberes culturales, con los conocimientos tradicionales. Hay una necesidad de trabajar también con el tema de la
identificación de los conflictos ecológicos para saber qué respuestas dar o para saber cómo anticipar esas respuestas, y ahí los sistemas de información geográfica son fundamentales. EJ Atlas, Atlas Global de Justicia Ambiental, es fundamental, es sumamente interesante, una iniciativa del profesor Martínez Alier, está disponible en internet, sobre cómo visualizar esos conflictos ecológicos y cómo esa visualización puede permitir tomar mejores decisiones. Hay una necesidad, el proyecto así lo señala y eso estamos investigando, de pensar en una nueva geopolítica, en una nueva forma de diseñar una especie de manifiesto cosmopolita que repiense las instituciones internacionales actuales, promover una ciudadanía cosmopolita consecuentemente, de tal forma que pensemos por qué no en una organización internacional del medio ambiente más fuerte, con recursos económicos, con capacidad real para tomar decisiones, imponer medidas, porque de nada nos sirve ser conscientes del problema que tenemos si las instituciones no tienen capacidad de enforcement. En ese sentido, definitivamente hay que repensar el tema a partir del derecho internacional, y en este tema de la epistemología ecológica, ya llegando al fin con este punto, la sustentabilidad ecológica es un criterio normativo para reconstruir el orden económico, para reconstruir nuestra idea de desarrollo, de forma que podamos establecer algunos parámetros para usar de forma racional, y más que usar, para relacionarnos de forma racional con la naturaleza, de tal forma que impactos ambientales que inevitablemente son causados por acciones antropogénicas tienen que ser realizados respetando los límites y la capacidad de resiliencia de la naturaleza, de tal forma que no sean eventualmente amenazas ni para las futuras generaciones ni para las otras especies. Resiliencia es clave, ¿verdad? Respetar la resiliencia de la naturaleza es clave, la capacidad propia de recuperación del entorno natural. Y evidentemente supone eso todo un nuevo modelo de Estado, que como ustedes pueden ver en esta imagen, exige en la base pensar en una integridad ecosistémica a partir de los derechos de la biofilia, conservación de la biodiversidad, pensar en seguridad alimentaria, hídrica y energética. Estamos hablando de seguridad alimentaria, repito, derecho al agua, derecho al clima estable, y todo eso requiere toda redimensión de nuestra economía marrón para convertirla en una economía más ecologizada. Bueno, esas son unas recomendaciones para que ustedes puedan observar la importancia de ese día de recuperar la biofilia. El gran padre moderno del concepto de diversidad biológica, Doug Wilson, tiene 2 libros excelentes sobre el tema, biofilia y sobre la conquista social de la tierra. Esa sustentabilidad, entonces, repito, recalco, para ir terminando este aspecto, tiene que estar fundamentada en una política de la diversidad y la diferencia, de tal forma que sea construida a partir de la idea de Boaventura, Sosa Santos y Enrique Leff, una racionalidad que podemos llamar de alternativa, y que tiene que cuestionar en el ámbito académico, en el ámbito de la sociedad civil, en el ámbito estatal, en el ámbito jurídico, tiene que cuestionar ese modelo antiecológico. ¿Cómo reorientamos la reapropiación del patrimonio común de la humanidad? Considerando la potencialidad ecológica, considerando la creatividad cultural, la innovación tecnológica. La naturaleza tiene que pasar a ser vista como un potencial de vida y no apenas como un costo de desarrollo, lo que hablábamos, no apenas como un almacén y como un lugar de depósito. Y evidentemente en este campo el derecho tiene que promover una educación que permita esa transformación de la civilización. Muy bien, en ese aspecto, entonces, a nivel jurídico, la nueva epistemología ecológica nos exige formular radicalmente un modelo de desarrollo, repensando totalmente su teoría, sus instituciones, modelo de producción, consumo y escala. Hay que valorar de forma diferenciada el entorno natural. Tanto la sociedad como la economía, tenemos que entender, dependen de ese entorno. Y, consecuentemente, nuestro derecho tiene que ser también repensado. Sus conceptos tradicionales tienen que ser repensados, el positivismo tiene que ser superado, el diálogo inter y transdisciplinario tiene que ser incorporado al derecho, de tal forma que ese derecho sea prospectivo, ¿verdad? Que sea un derecho que incentive, que no penalice únicamente, que a través de normas inductoras permita que la sociedad, ¿verdad?, vaya caminando hacia un mundo más sustentable. Porque un derecho normalmente única y exclusivamente calcado en la sanción en materia ecológica no nos va a funcionar, porque siempre va a llegar tarde. Muy bien, entonces la metamorfosis que nos decide ese estado ecológico de derecho parte de un pluralismo emancipador,
parte de la importancia a nivel epistemológico de discutir, de debatir el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de los derechos de los animales sintientes. Y parte de la importancia de reconocer, de establecer declaraciones de emergencia climáticas, acompañadas, eso sí, de un plan de acción concreto con evaluaciones ex ante y ex post. Actualmente, pasando ya al tercer punto, para constituir ese estado ecológico de derecho fundamentado en esa epistemología ecológica que considera nuestro problema de estudio, que es el antropoceno, la sociedad de riesgo, es importante tener en cuenta que a partir del derecho, la construcción de una hermenéutica ecológica puede contribuir muchísimo para ese estado ecológico de derecho. ¿Por qué? Porque la hermenéutica nos va a permitir fortalecer un activismo judicial progresista, ecologizado, en el cual, por ejemplo, en ese activismo no haya ninguna duda sobre la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú, no haya ninguna duda sobre la necesidad de implementar medidas directamente relacionadas con el Acuerdo de París. Actualmente el PNUMA identificó, junto con la Universidad de Columbia, al menos 880 casos de litigancia climática, ¿verdad?, en 25 países. El tema de la litigancia ecológica se vuelve en realidad parte de una nueva hermenéutica, que es una nueva fase del proyecto en la cual son considerados todos estos principios que son necesarios para una adecuada interpretación, reinterpretación de la realidad, de la norma jurídica, principios como el principio de no regresión, la progresividad, la idea de la participación e información, función ecológica de la propiedad, precaución, prevención, la idea del derecho a la y de la naturaleza. Estos principios son inclusive reconocidos expresamente en la mencionada declaración de la OICN del 2016, en el Congreso de la OICN sobre el tema, sobre el Estado ecológico de derecho. De manera que estos principios que orientan esa hermenéutica jurídica van a permitir fortalecer la idea de sustentabilidad y la idea de democracia ecológica. De forma que la hermenéutica jurídica va a la mano con la epistemología jurídica ambiental. Aquí dos referencias sobre importantes libros sobre litigancia climática, uno del profesor brasileño Gabriel Beggi, que es una referencia en el tema a nivel mundial. Él nos dice que los litigios ambientales que están siendo instaurados, a pesar de con poca base doctrinaria específica hasta el momento, son ya una realidad palpable, ¿verdad? Y al existir una ausencia de concretización del principio de educación ambiental, de políticas públicas efectivas, inexistentes y una legislación moderna, es importante entonces para la tutela del clima, para pensar en un derecho a la vida en su acepción amplia, es importante discutir litigancia ecológica, litigancia climática. Reflexiones finales. Bueno, a partir de esas tres fases, de ese estudio del problema que es el antropoceno, de esa segunda fase en la que nos encontramos, que es el tema de la epistemología ecológica, de la tercera fase que iniciará su desarrollo muy probablemente el próximo año, que es la hermenéutica jurídica ambiental, algunas reflexiones preliminares, algunos desafíos que nos encontramos actualmente son las siguientes. El Estado ecológico de derecho es necesariamente pensar en alfabetización ecológica, ¿verdad? Pensar en Estado ecológico de derecho nos exige entonces tratar de democratizar la democracia, fortalecimiento de ideologías verdes que vengan a fortalecer los derechos humanos, ¿verdad? En el fondo, de los derechos de la sustentabilidad trabajan en pro de los derechos humanos, pero además incorporan a variable ecocéntrica y biocéntrica. Es decir, agrega, no divide. Fortalecer los derechos de la sustentabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que en términos de legitimidad hay una necesidad de nuevos pactos constitucionales ecológicos y sostengo la idea de que Costa Rica, en el caso concreto, requiere de un capítulo constitucional ambiental, ¿verdad?, que no esté sujeto a vaivenes de interpretación, que no esté sujeto a políticas legislativas que eventualmente vayan a contrariar el principio de previsión de retroceso o regresión ambiental, también conocido, y que no vayan a contrariar el principio de progresividad ambiental. Un pacto constitucional ecológico sólido nos permitiría una mayor legitimidad para una normativa ecológica más coordinada. Necesitamos una nueva hermenéutica jurídica ambiental que implica la sensibilización a nivel de tribunales, tanto constitucionales como tribunales ordinarios, en el sentido de que las cuestiones ambientales no sean simplemente de forma aislada, como cuestiones de derecho administrativo, como cuestiones de derecho penal,
¿verdad? Sino que, repito, hay una necesidad de estar interrelacionadas y en ese sentido yo creo que es fundamental, yo sí sostengo eso. Hay que crear tribunales ambientales nacionales, hay que crear tribunales ambientales internacionales que permitan promover esa sensibilización ecológica. Algunos resultados del proyecto, aproximándonos ya para el final. 2 obras relacionadas o organizadas en conjunto con la queridísima profesora Marcela Moreno y con colegas de Brasil, profesor Morato, profesor Ana Liz, profesor Pedro Curvelo, relacionadas con COVID-19 y cuestiones ambientales. Hemos organizado también postcats, en el cual he participado junto con la profesora Moreno, también hablando sobre temas de democracia y ciudadanía ecológica. Hemos publicado trabajos en libros y revistas internacionales, también relacionados con cuestiones ecológicas, antropoceno, COVID-19. Hemos hecho conferencias sobre el antropoceno, sobre la necesidad de nuevos instrumentos jurídicos para abordar los problemas ecológicos. Bueno, se organizó la Jornada de Derecho a la Ciudad que les comentaba. Hemos organizado además diversas conferencias, una de ellas con el profesor Nicolás Boegui de la Facultad de Derecho sobre el Acuerdo de Escazú, otra relacionada con ese diálogo importante que tiene que tener el derecho con la interdisciplina y la transdisciplina. Fue una jornada organizada con don Melvin Lizano Araya, profesor de la Escuela de Geografía, sobre Derecho y Justicia Territorial y la importancia de los sistemas de información geográfica. Y en noviembre, de una vez les dejo la invitación, por aquí también, estará el Congreso Internacional de Derecho Ecológico y Climático de América Latina, ¿verdad? Que va a discutir todos los temas relacionados con esa hermenéutica jurídica ambiental, con esa posibilidad de hacer litigio ecológico en América Latina para promover un Estado ecológico de derecho. Estamos trabajando de manera constante junto con los estudiantes del GPDS también, junto con ellos, para elaborar un banco de datos sobre la tutela constitucional del ambiente en Asia, Europa y América Latina. También estamos trabajando sobre un sistema de datos sobre jurisprudencia constitucional ambiental en países sajones. Venimos desarrollando trabajos también sobre el tema de mapeo de conflictos socioecológicos en Costa Rica, sobre cartillas de alfabetización ecológica. Eso concretamente se viene trabajando con estudiantes Manrique Naranjo, Miguel Blanco. Se han presentado trabajos en congresos internacionales, como el presentado del conjunto, mi persona con Manrique Naranjo, presentado en el Congreso del Planeta Verde, relacionado con las perspectivas para la tutela biocultural del agua a partir de un nuevo paradigma constitucional, un análisis de la sentencia del Biotrato de Colombia, de los derechos, desde la teoría de los derechos fundamentales y el giro ontológico. Muy bien, quiero terminar y agradecerles por haber compartido este espacio junto conmigo, reiterar el agradecimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a don Gustavo, a los colegas que permiten el desarrollo de este tipo de proyectos de investigación. Agradecer a la Vicerrectoría de Investigación, a la Facultad de Derecho, agradecer a la profesora Marcela Moreno también por la parcería, por la cooperación que tenemos en nuestros proyectos, y dejarlos con esta reflexión final. Estamos caminando, nos dice el Gamorán, como sonámbulos en dirección a la catástrofe, ¿verdad? Nos dice él, parece que no nos interesa, parece que lo invisibilizamos, nos preocupamos momentáneamente y luego lo olvidamos. La gran pregunta que yo podría formular, una reflexión final, sería: ¿será que somos capaces de lidiar en el mediano plazo el camino para una metamorfosis que permita construir un Estado ecológico de derecho? Esperemos que sí. Les dejo mi contacto de correo electrónico por aquí, carlosperalta07@gmail.com. Muchas gracias nuevamente. Agradezco a todos por su atención, por su paciencia. Agradezco al instituto. Y bien, quedo a disposición entonces para eventualmente seguir conversando sobre este tema en alguna otra oportunidad. Desearles que todos estén muy bien, que pasen un excelente final de año. Y muy amables a todos. Saludos cordiales. Estamos conversando. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días según estén viendo esta grabación.